hermano, al libro de los Jueces. Y hoy llegamos al capítulo 15. Si usted es tan amable, puede ir conmigo al capítulo 15 de los Jueces. Jueces capítulo 15. Y hoy continuamos en nuestra serie titulada El propósito de Dios. El propósito de Dios. Esta serie, decíamos hace 3 semanas, es una serie biográfica donde estamos estudiando la vida de un hombre, y este hombre es Sansón. Quiero que vaya por favor al capítulo 15 y vamos a leer, aunque vamos a estudiar todo el capítulo como lo hemos hecho las semanas pasadas, solo quiero leer algunos versículos. Así que después de que leamos los versículos, deje su Biblia abierta para que podamos estudiar todo el capítulo junto conmigo. Le recuerdo a las personas que nos visitan, todos los versículos que voy a usar están en las notas que les dieron. El único pasaje que no está allí es Jueces capítulo 15. Muy bien, si usted tiene su Biblia en Jueces capítulo 15, quiero que vaya conmigo por favor a los últimos versículos, versículo 15 en adelante. Muy bien, Jueces capítulo 15, versículo 15. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lei. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré ahora yo de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que estaba en Lei y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acor, el cual está en Lei hasta hoy. Versículo 20: y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Hoy vamos a hablar acerca de Sansón y la batalla de su vida. Sansón y la batalla de su vida. Si estas 2 semanas ha estado con nosotros, sabe que la vida de Sansón nos da un claro ejemplo. Escuche bien esto, de que un buen comienzo no garantiza un buen final. Un buen comienzo no garantiza un buen final. Alguien pudo haber comenzado su vida cristiana siendo un león, ¿verdad? Y esta persona venía, servía, aprendía, y conforme pasaba el tiempo se convirtió en un ratoncito. Un buen comienzo no garantiza un buen final. De ahí que el poeta estadounidense Henry Wadsworth, que está ahí en sus notas, dijo: grande es el arte del comienzo, pero mayor es el arte del final. La importancia de comenzar con mucho ímpetu, pero mantenernos al terminar con el mismo impulso con el que usted y yo iniciamos. Salomón tenía tanta razón al advertirnos en Eclesiastés 7:8: más vale un buen final que un buen principio. Subraya eso, por favor. Más vale un buen final que un buen principio. El que tiene paciencia, dice Salomón, llega a la meta. El orgulloso habla mucho, pero no logra nada. Ahora vea, estas palabras de Salomón nos indican que para terminar lo que se comienza se requiere trabajo. Dice él: más vale un buen final que un buen principio. Se requiere un buen trabajo, se requiere mucho trabajo, se requiere sabiduría, se requiere autodisciplina, se requiere paciencia. Salomón nos recuerda aquí que cualquiera que tenga visión puede comenzar un gran proyecto, pero la visión sin sabiduría, dice Salomón, la visión sin sabiduría frecuentemente tiene como resultado proyectos o metas no terminados, cosas a medias. Mire, si hay algo de quien podemos aprender a terminar bien, si hay alguien en las Escrituras de quien usted y yo podemos aprender a terminar bien, es el apóstol Pablo. A pesar de todo lo que vivió, a pesar de todo lo que sufrió, él con toda propiedad y autoridad pudo decir en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, me he mantenido en la fe. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Warren Wiersbe, el escritor, llama a Sansón la luz que falló. Así le llama a él.
Haciendo alusión, si usted se recuerda, hace 2 mensajes decíamos que el nombre de Sansón significa la luz del sol. Entonces este escritor, haciendo alusión al nombre de Sansón, la luz del sol, dice que Sansón es la luz que falló. Y él continúa diciendo ahí en sus notas: al comienzo de su carrera, Sansón sirvió como en un arrebato de gloria, pero la luz comenzó a parpadear cuando cedió a sus pasiones. La luz en la vida de este héroe comenzó a fallar. Pareciera que en el capítulo 14 ahora su luz estaba parpadeando y ahora en el capítulo 15 está fallando. Les recuerdo, hermanos, que al igual que para usted y para mí, el hecho de que se nos haya dado la vida nos dice que Dios tiene algo preparado para nosotros, que usted y yo nacimos con un propósito. Se recuerda que lo hemos hablado muchas veces, pero no debemos olvidar que está en mis manos el obedecer, y es por medio de las decisiones que yo tome que Dios va a cumplir su propósito. Dios tiene un propósito para todos, pero son mis decisiones las que permiten a Él cumplir su propósito en mi vida. Sansón había tomado malas decisiones. ¿Se recuerda? Se enamoró de una mujer que era pagana, luego quiso hacer una fiesta como los paganos, luego se quiso divertir como los paganos, y les decía que el menos divertido fue él al final del día. Tomó malas decisiones. Pero a pesar de eso, Dios no se había olvidado de él, porque Dios quería cumplir el propósito por el cual Sansón había nacido. Él sería la luz que iba a guiar a su pueblo a conseguir. Él sería la luz que iba a guiar a su pueblo para que ellos obtuvieran la libertad. Lamentablemente, en lugar de dedicarse a ser la luz que guiara a su pueblo, Sansón se dedicó gran parte de su vida a conseguir algo, escuche bien esto, a conseguir algo que no ayudaría en nada a su propósito de vida. La escritora Janet Cliff, está ahí en sus notas, dijo: lo trágico de la vida no es poder lograr lo que uno trata de conseguir. Eso no es lo trágico, dice ella. Lo trágico de la vida es conseguirlo y descubrir que no valía la pena tanto esfuerzo para nada. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en este capítulo? Bueno, si pudiéramos dividir esta escena en 4 mini escenas, quiero mostrarle la primera. La primera escena que aparece en este capítulo 15 es la venganza de Sansón contra los filisteos. Sansón, dice el versículo 1, si usted puede ir al capítulo 15 ahí en su Biblia: aconteció después de algún tiempo después de que él se haya ido a conseguir los 30 vestidos que tenía que entregar y que según se había casado. Dice algún tiempo que en los días de la siega de trigo, Sansón visitó a su mujer, o la que debía ser su mujer, con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Sansón se fue de su casa a buscar los vestidos que tenía que entregar y nunca más volvió. Sansón, hermanos, fue un hombre que se dejaba gobernar por sus pasiones. Pareciera que el lema de su vida era: así como me hicieron, yo les voy a hacer a ustedes. ¿Sabe cómo se llama eso? Venganza. La venganza era parte de la vida de nuestro héroe. Era como si la ira y sus emociones y pasiones eran los que gobernaban su corazón. Todo lo que él hacía, lo hacía actuar por la ira, sus emociones y sus pasiones. Déjenme decirle que la Biblia tiene mucho que decir acerca de la venganza. Tanto en el hebreo como en el griego, las palabras que se traducen para venganza, revancha o desquite tienen como su significado principal la idea de un castigo. ¿Cuántos problemas Sansón se hubiera ahorrado si tan solo hubiera aplicado lo que Romanos capítulo 12, versículo 19 dice? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, escuche bien esto, sino dejad lugar a la ira de Dios. Sansón se hubiera ahorrado mucho si hubiera dejado lugar a la ira de Dios, porque escrito está, dice el apóstol Pablo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En vez de tomar venganza por nosotros mismos, usted y yo, nos insta Pablo aquí, debemos de ponerlo en las manos de Dios y dejar que el lugar para su ira, para la ira divina. En el juicio final, dice la Biblia, la venganza le pertenece a Dios. Y a veces, y muchas veces, en esta vida, la venganza le pertenece a Dios. Nunca es bueno, hermanos, tratar de hacer justicia por nuestras propias manos.
Hebreos 10:30 dice, pues conocemos al que dijo, refiriéndose a Dios, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. La venganza de Sansón fue por motivos egoístas. Tenga cuidado de cultivar motivos egoístas detrás de un manto de celo religioso. A veces tratamos de ponerle a mi motivo egoísta un celo religioso. Tenga cuidado de no poner ese celo egoísta, de ese motivo egoísta, y ponerle el título de justa indignación. Es que yo soy justo, estoy justo indignado. No, no, no. La Biblia habla de una ira piadosa. ¿Sabe cuál es la ira piadosa? Aquella que defiende lo que no se puede defender. Pero hay una línea bien delgada entre mi motivo egoísta y mi ira piadosa. Y aunque nunca se había consumado el matrimonio entre esta mujer y Sansón, bueno, la Biblia no dice que se consumó, Sansón pensó que legalmente ella era su esposa. Dice la Biblia en el versículo 1 que él llegó a la casa de su padre directamente a la alcoba de la mujer. Llegó a reclamar lo que le pertenecía según él por derecho. Bueno, según la Nueva Traducción Viviente, si usted puede verla ahí en sus notas, dice, voy al cuarto de mi esposa para acostarme con ella. Ella llegó a reclamar lo que él pensaba que le pertenecía por derecho. Él llegó a reclamar lo que pensaba que le pertenecía por derecho. Y note los detalles. Ve, hermanos, las escrituras nos muestran muchos detalles que a la larga son importantes. Mira el detalle del versículo 15. Dice el versículo 15 que eran los días de la siega, visitó su mujer capítulo 15, versículo 1, visitó a su mujer con un cabrito. Subraya eso, por favor. Con un cabrito, como un regalo para ella, como para tratar de hacer las paces y de arreglar la situación. Sansón pensó que ella legalmente seguía siendo su esposa. Mire, en una ocasión yo hablaba con un señor que era de México, y digo de México por lo que voy a decir. Ese señor me contaba que cuando su papá y su mamá pelearon toda la vida, me decía él, mire, no puedo ni recordar cuando yo los vi juntos, todo el tiempo estaban peleando. Entonces mi papá se iba de la casa cuando ellos se peleaban, y después, para regresar y para contentarla a ella, decía él, todo el tiempo llevaba un pollo rostizado de los que vendían en mi pueblo, me contaba él. Mire, la historia de mi vida fue que mi papá se iba de la casa y después de unos meses él regresaba con un pollo rostizado. Después del tiempo me dice, yo esperaba el pollo, ya no lo esperaba él. Yo esperaba que trajera el pollo. Cuando él llegaba yo miraba si traía en las manos el pollo. Sansón quiso hacer las paces con un cabrito, y ni la explicación de su suegro en el versículo 2, mira, yo pensé que tú la aborrecías, dice el versículo 2. Ahora, es difícil el saber por qué el suegro pensó que Sansón odiaba a su esposa. Quizás esto únicamente era como una excusa de él hacia Sansón del por qué hizo lo que hizo. ¿Y qué fue lo que hizo? Le entregó su esposa a su mejor amigo. Su mejor amigo. ¿Sabe? Algunas traducciones lo ponen como su padrino de bodas. La versión en inglés lo pone como su best man, para tratar de solucionar el error. Viene este hombre y le dice, mira, mi hija menor está más bonita que la mayor, pero ni la más joven, ni lo que él trató de ofrecerle pudo tener la venganza de Sansón, la venganza que Sansón ya había preparado. Versículo 3, entonces Sansón dijo, sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos, si mal les hiciere. Debemos entender que no fue el enojo la raíz de su venganza, sino que la verdadera raíz de los problemas de Sansón fueron sus malas decisiones. Sansón tomó malas decisiones, y la peor mala decisión que pudo tomar fue haberse enamorado de una filistea. Él no tenía por qué permitirse enamorarse de una mujer impía, una mujer pagana. Para todos los que estaban en esta situación, y para usted y yo, y para los jóvenes que están aquí, que en alguna ocasión van a estar en esta situación, enamorarse a alguien de quien no se deben de enamorar, les recuerdo lo que Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro corazón, hermanos, nuestros sentimientos de amor y deseos
dictan en gran manera cómo vivimos y las decisiones que tomamos. Salomón aquí en Proverbios 4:23 nos dice que tengamos cuidado con nuestros afectos, que nos aseguremos y concentremos en esos deseos que nos mantendrán por el buen camino. Dice él, cuidado con tu corazón, porque de él mana la vida. Mire, usted asegúrese de que sus afectos lo lleven hacia la dirección correcta, está diciendo Salomón aquí. Ponga límites a sus deseos. No vaya detrás de todo lo que se ve agradable a sus ojos. ¿Se recuerda cuál fue la excusa que dio Sansón para enamorarse de ella? Ve y tráemela por esposa, porque ella me agrada. Ella está bonita. Ella me gusta. Mira hacia adelante. Ponga sus ojos fijos en la meta. Alguien dijo que el fracaso de guardar nuestro corazón puede resultar en un gran problema, decía este escritor. La traducción del lenguaje actual dice, ahora tengo, dice Sansón, más razones para acabar con los filisteos. Dios iba a utilizar la ira impía de este hombre para sus propios propósitos. El Salmo 76:10 dice, la rebeldía del ser humano solo resalta tu gloria, porque tú la usas como un arma. Dios estaba listo para usar la ira mala de Sansón para cumplir su propósito. Esto no justifica, les vuelvo a repetir, como dijimos la semana pasada, no justifica la ira de Sansón, no justifica las decisiones de Sansón. No era que Dios estaba de acuerdo con todo lo que él estaba haciendo, pero muestra la ira de Sansón, muestra la gloria y el poder de Dios usando todas las cosas para sus propósitos. Ahora, ¿qué fue lo que hizo? Mire el versículo 4 y 5, por favor. Y Sansón fue y cazó 300 zorras y tomó teas, es decir, antorchas, y juntó cola con cola de cada zorra y puso una tea entre cada dos colas. Es decir, tenía 150 antorchas caminando. Versículo 5. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembradíos de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. Sansón actuó literalmente como un delincuente juvenil, quemando los cultivos de los enemigos por venganza del amor que no pudo ser en su vida. Pero Dios utilizó todo esto para sus propósitos. El pelear en contra de los filisteos, hacerle daño al pueblo que estaba oprimiendo a su propio pueblo. La Biblia dice que él atrapó 300 zorras. Y aunque la traducción literal de 300 zorras son chacales, que si usted busca, los animales son muy parecidos. Algunos se oponen en cuanto a que Sansón hubiera podido capturar 300 zorras, principalmente porque son animales solitarios. De ahí que se considera que la palabra más aplicable a este pasaje no sea zorra, sino un chacal. Ahora vea 3 razones que están ahí en sus notas de por qué esta historia sí es verdad y no como algunos lo consideran. En primer lugar, número 1, los chacales son conocidos por andar en grandes manadas. Algunos consideran que las manadas llegan a juntarse hasta 200 chacales en una sola manada, lo que se hizo fácil el poder atrapar 300. Número 2, no hay nada que diga que Sansón hizo esto por sí solo. Nada en la Biblia dice que lo hizo solo. Y número 3, no hay nada que diga que él hizo esto en un solo día. Pudo haber sido una semana. Pero todo esto vino de Dios, principalmente por la estrategia que usó para llevar a cabo su venganza. Note qué estrategia. Amarró cola con cola, dice la Biblia. Es decir, amarró 2 animalitos y les puso una antorcha entre medio de la cola. Si hubiera puesto una antorcha en cada cola, el animalito hubiera ido a su madriguera y se hubiera escondido, la antorcha se hubiera apagado, no hubiera podido hacer su cometido. Pero el hecho de haber amarrado 2 animales en una misma antorcha hacía que los animales corrieran en dirección de querer escapar el uno del otro, creyendo que era el que estaba en fuego. Y así quemaron todos los cultivos. Todo comenzaría a correr, incapaces de escapar del fuego, y todo comenzó a quemarse por el pánico despavorido de los animales. Todos los campos, toda la cosecha, todos los árboles que producían uvas, viñales, todos los árboles que producían olivos, los olivares, todo se quemó por esta estrategia que Sansón hizo. Una tremenda devastación, así es como lo presenta la Biblia. Fue la venganza, una ira negativa
usada para la obra de Dios. Ahora, nota en segundo lugar, la segunda escena que pudiéramos presentar, si esto fuera una obra, es la venganza de los filisteos contra Sansón. La venganza de los filisteos contra Sansón. Al darse cuenta de lo que este hombre hizo, dice el versículo 6, ¿quién hizo esto? Fue la pregunta. A ver, ¿quién hizo esto? La violencia, hermanos, siempre engendra más violencia. Una acción mala produce otras acciones malas. Los filisteos no estaban dispuestos a quedarse con los brazos cruzados al ver el mal, todo el mal que Sansón les había producido. Toda su comida, todos sus bienes comerciales estaban hechos cenizas. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, dijo el Chavo del Ocho en una ocasión. Nunca es buena, mata el alma y la envenena. Los filisteos se dieron cuenta que Sansón estaba detrás de todo esto. Ellos preguntaron, ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo este desastre? Ahora había llegado el momento de devolver el mal que les habían hecho. Irónicamente, dice la Biblia que la mujer que trató de evitar que la quemaran, en el capítulo 14, versículo 15, si usted puede ir al capítulo 14, versículo 15, al séptimo día, dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido para que nos declare el enigma, para que no te quememos a ti, ni a la casa de tu padre. O sea, irónicamente la mujer que quiso evitar que lo quemaran, haciendo y manipulando a Sansón y presionándolo para que le descubriera el enigma que los hombres no podían adivinar, la quemaron a ella y a su padre como en forma de venganza para el mismo Sansón. El doctor MacArthur dice que el principio general de cosechar lo que es sembrado se aplica aquí. Usted está cosechando lo que usted siembra en su vida. Dios utilizó todo esto para avanzar en su plan de Israel. Dios utilizó todo esto para darle la libertad a su pueblo. Y debido a la desobediencia de Sansón, todo llegó al término de un gran costo personal para él. Mataron a su supuesta esposa y a su suegro. Ahora podemos suponer, si Sansón fuera obediente, Dios hubiera avanzado en su plan de una manera en la que lo bendeciría a él. Pero en lugar de producirle daño, pero sus decisiones o sus malas decisiones ahora lo estaban afectando. Les dije que la maldad siempre produce maldad. Mira el versículo 7. Entonces Sansón se dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y aquí tenemos la triste historia de nunca acabar. Alguien hace algo, el otro se venga, este se venga y se venga y se venga. Una triste historia de nunca acabar. De intentar vengar el mal que nos han hecho hacia otros. Las represalias son una historia, decía un escritor, sin fin. Uno que nunca gana al final. Aquellos que confiamos en Dios deberíamos de agarrarnos de lo que el Salmo 94:1 dice. Si usted puede ver su bosquejo. Oh Señor, Dios de venganza. Oh Dios de venganza, haz que tu gloria, que tu gloriosa justicia resplandezca. La venganza es de Él. Matthew Henry decía que usted y yo podemos apelar a Dios con osadía porque Él es el juez todopoderoso por el cual todo hombre es juzgado. Anímese, dice Matthew Henry, con esto los que sufren mal a soportarlo en silencio, encomendándose a aquel que juzga rectamente. Muchas de las guerras, muchos de los desastres, el odio profundamente arraigado, el dolor en nuestro mundo provienen de intentos de vengarse unos a otros. Pero Jesús nos dijo que no deberíamos vengarnos, sino tomar el control de la situación y dar aún más. Miren lo que dice Mateo 5:38. Quiero leer el primer versículo y quiero hacer un comentario. Dice el versículo 38, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Se ha dado cuenta que la gente cuando quiere vengarse, hasta bíblico sale, verdad? Es que ojo por ojo, diente por diente. Así es como tengo que actuar. ¿Sabía usted que esa ley nunca fue dada al pueblo? No. Esa ley fue dada a los jueces. Y les voy a explicar por qué. Dios dice a los jueces en el Antiguo Testamento, mira, ustedes deben de actuar ojo por ojo y diente por diente, porque los jueces tenían una mala manera de juzgar los casos. Es decir, alguien venía y se robaba una gallina. Entonces el juez decía, no, a ese hay que matarlo porque se robó una gallina. Dios les dice, no,
Ese no es un delito que merezca la muerte. Puedes castigarlo, puede hacer que él pague el doble de lo que se robó, o como en el caso de Zaqueo, que pague 4 veces lo que se robó, pero ese delito no merece la muerte. O sea, Dios le dice, no, mira, actúa en ojo por ojo y diente por diente. De acuerdo al delito que esta persona cometa, tú como juez, dale el castigo que esa persona merezca. Es decir, que si alguien mató a una persona, esa persona sí merece la muerte. Ojo por ojo, diente por diente. Pero si alguien roba un animal, Dios le dice, mira, haz lo que él pague 4 veces más de lo que se ha robado. Esa ley fue dada a los jueces. ¿Se imagina que esa ley haya sido dada al pueblo? Todos se hubieran matado, unos con otros. Mire lo que Jesús sigue diciendo. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. O sea, ustedes escucharon esa ley, pero yo les digo, dice Jesús, esa instrucción es para todo aquel que ha creído en él. No resistas a aquel malo, antes cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuelve también la otra, y al que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, dale la capa, y cualquiera que te obligue a cargar por 1 milla, ve con él 2, y al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Cuando usted y yo hacemos esto, actuamos como Dios, quien él no tomó represalias en contra de nosotros a pesar de nuestro pecado y rebelión. Por el contrario, dice la Biblia, envió a su Hijo amado a morir por todos nosotros. Ahora, ¿cuál fue el resultado de la venganza de Sansón? Bueno, Sansón reaccionó como mejor sabía hacerlo, devolviendo mal por mal. Mire el versículo 8. Hirió, dice la Biblia, subraya esto, cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Note la frase descendió, él seguía descendiendo cada vez más. Dice la Biblia que Sansón reaccionó como mejor lo sabía hacer, mal por mal. Los hirió cadera y muslo. Y esa expresión que les dije que subrayaran en su Biblia se usaba para describir una matanza cruel y despiadada. Alguien dijo que Sansón era un ejército de un hombre contra los filisteos. Al mencionar cadera, que es la parte superior de la pierna, y muslo, que es la parte inferior de la pierna, lo que significaba esto es que Sansón les estaba dando un golpe certero y devastador contra de sus enemigos. Mire, usted puede ser un buen guerrero, pero si otro le quiebra a usted el músculo más fuerte, el hueso más grande y más fuerte que usted tiene, que es el fémur, el de las piernas, usted queda indefenso. Usted puede ser muy bueno, pero con huesos quebrados, usted es indefenso. De ahí que la versión Dios habla hoy lo tradujera como no les dejó hueso sano. Así dice la versión Dios habla hoy. Ahora, ¿qué produjo esta gran mortandad? Esa tremenda masacre. ¿Qué produjo? Muchos muertos. Pero ¿sabe qué más produjo? La soledad de Sansón. La amarga soledad del siervo de Dios. Resentimiento. Dice el versículo 8 que él habitó en la cueva de la peña de Etam. Sansón, algunos consideran que a este punto de la historia ya no tenía familia, ya no podía confiar en nadie. Él vivió solo como un fugitivo en una cueva. Sus planes no resultaron como lo esperaba, ya que sus padres ya no estaban con él para guiarlo. Él vivió solo. Ahora, nota en tercer lugar, la tercera escena que pudiéramos presentar en su historia es el juicio de su propio pueblo, porque él era el libertador del pueblo, pero el pueblo lo juzgó. Dice el versículo 9 que cuando los filisteos supieron lo que había hecho y dónde estaba Sansón, ellos vinieron contra Sansón a apresarlo. Dice el versículo 10, a aprender a Sansón. Cuando ellos llegaron a los moradores de Judá, ellos le preguntaron, ¿por qué vienen ustedes hasta aquí? Ellos dijeron, nosotros hemos venido con un motivo. Venimos a aprender a Sansón. Subimos hasta aquí para llevarlo. Después de todo lo que Sansón estaba haciendo, fue su propio pueblo, dice la Biblia, la que lo entregó, para evitar problemas con sus enemigos. Los filisteos estaban enojados por lo que les había hecho, encendidos en su ira contra Sansón, por lo que la pérdida y la muerte, y lamentablemente su propio pueblo ahora estaba cómodo con la esclavitud. Preferían honrar a sus enemigos que liberar a su héroe.
En lugar de ver a Sansón como un libertador, Judá, que era su pueblo, en lugar de verlo como un héroe, los hombres de Judá lo consideraban como un alborotador. Y cuando los enemigos vinieron a apresarlo, ¿sabe qué hicieron ellos? Cooperaron con el enemigo. Mira el versículo 11. Y vinieron 3,000 hombres de Judá. Subraye eso, que ahorita voy a regresar ahí. 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón. Los hombres de su propio pueblo le dijeron: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron a mí. Vea, vinieron como 3,000 hombres de su propio pueblo. Alguien decía que es difícil ser un líder si no tiene seguidores, pero parte de la culpa era del mismo Sansón. Él no fue un buen líder. Es difícil ser un líder, pero él no fue un buen líder. Él no se dedicó a ser un buen líder. Él no desafió a su pueblo como Dios se lo había pedido. Él no organizó a su pueblo como Dios se lo había pedido. Es más, él no ayudó a su pueblo como Dios se lo había pedido. Él no les ayudó a confiar en Dios para que les devolviera la victoria. En su orgullo, él quiso hacer las cosas solo. Él ignoró el principio de Eclesiastés 4, 9 al 10. Mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Versículo 10. Porque si cayere, dice, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Sansón prefirió trabajar solo, peleando sus batallas solo, peleando las batallas del Señor como si fueran sus propias batallas. Esas batallas privadas. No. Dice el versículo 11. Como ellos me hicieron, así yo les he hecho. La guerra no era de él, la guerra era de Dios. Pero Dios lo mandó a libertar a su pueblo. Y él estaba peleando por mujeres. Él lo mandó a liberar al pueblo y él estaba peleando por mujeres. Aunque Dios usó sus errores para sus propósitos, esto no era algo que él esperaba de su siervo. Mire, Sansón no quería escuchar y estaba haciendo caso omiso a la pregunta del versículo 11. Versículo 11, ¿no sabes tú que ellos son los que gobiernan sobre nosotros? ¿No sabes tú que ellos son los que están arriba de nosotros? Él no quería reconocer que esto era una realidad en su vida y en la vida del pueblo. Él estaba tan enfocado en sí mismo que no le importaba que los filisteos que gobernaban sobre el pueblo de Dios le hicieran daño. Mire, ¿cuánto daño puede hacer el egoísmo en la vida de una persona? Mira el versículo 12. Ellos entonces le dijeron a Sansón: nosotros hemos venido aquí para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Su propio pueblo ahora lo estaba entregando. Es interesante que el hecho de que los soldados de la tribu de Judá entregaron a Sansón a los filisteos muestra qué tanto estaban bajo la presión de los filisteos. Ellos preferían agradar a sus opresores que apoyar a su libertador. No hay nada peor, hermano, que le pueda pasar a una nación, que los miembros de la misma nación que la integren cooperen con el enemigo. No hay nada peor que le pueda pasar a una nación. Vea todo gobierno comunista, por eso termina como termina. Su propio pueblo apoya al comunista, su propio pueblo hace daño a su propia nación. Ellos terminaron entregando al líder designado por Dios. Ahora, interesantemente, esta es la única vez en toda la historia de Sansón que el pueblo se reúne en un ejército. La única vez en 4 capítulos que el pueblo se hace de armas, se hace de un ejército. Pero tristemente fue para entregar a su líder, a su ejército enemigo. Pero no se olvide de esto. Todo tenía el propósito de Dios. Todo tenía el propósito de Dios. Ahora, vea, Sansón, con toda su habilidad y con toda su fuerza, él fácilmente pudo escaparse de estos 3,000 hombres. ¿Entiende eso, no? Él pudo escaparse de ellos, zafarse de ellos. Pero escaparse de ellos implicaba dejar a 3,000 hombres de los suyos en peligro de los filisteos, porque entonces los filisteos hubieran arremetido en contra de ellos por culpa de Sansón. O sea, en medio de todas las cosas malas que pudo haber hecho, había algo heroico dentro del corazón de Sansón, en sus decisiones, por muy tontas que pudieron haber sido. Había algo en su corazón
de entregarse pacíficamente y decir, ¿saben qué? Está bien. Vea la petición de Sansón en el versículo 12. Vinieron a prenderle y entregarle en manos de los filisteos. Y Sansón le respondió, mire la respuesta de Sansón. ¿Ustedes me juran que ustedes no me van a matar? O sea, él les dice, mira, yo quiero saber si ustedes me van a hacer daños, porque entonces me voy a defender. Pero si ustedes no me van a matar, no hay problema. Versículo 13. Y estos le respondieron, no te vamos a matar. Solamente te vamos a amarrar y te vamos a entregar, mas no te mataremos. Entonces dice la Biblia que lo ataron con 2 cuerdas nuevas, es decir, cuerdas que nunca se habían usado, cuerdas fuertes que nunca se habían usado. Lo que nos indica esto es que al parecer Sansón se sometió a la petición de su propio pueblo. Él mostró gran fe. Él estaba dispuesto a colocarse a sí mismo en una posición difícil y confiar en Dios en lugar de descuidar a su pueblo para que lo siguieran matando. Lo que no sabía era que Dios estaba detrás de la vida de un hombre que, a pesar de sus faltas, sirvió como un instrumento divino. Dios estaba detrás de su vida. Mire, hermanos, en la vida muchos de nosotros hemos cometido errores garrafales. Escuche bien esto. Pero esa no es una excusa para pensar que Dios ya no puede usarme. No es una excusa para pensar que Dios ya se olvidó de mí. Cualquiera que sea el error que usted haya cometido, Dios tiene el control de su vida. Le recuerdo lo que Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice: estando persuadido de esto, subráyelo, que el que comenzó la buena obra en vosotros, ese la va a perfeccionar. La buena obra en usted. Dios no ha acabado con usted, Dios no ha acabado conmigo, al igual que Dios no acabó en este aspecto con la vida de Sansón. Un hombre que cometió tantos errores y que Dios seguía usando para sus propósitos. No es una excusa. Los errores que ha cometido no es una excusa. Dios puede usar su vida a pesar de sus errores. Ahora ven, número 4. Y esa es la última escena. Tal vez déjeme advertirle que es la más larga, pero es la última escena. La escena impresionante de que nos muestra la ayuda que recibió de parte de Dios. La ayuda que Sansón recibió de parte de Dios. A pesar de todas sus fallas, a pesar de todas sus faltas, Dios estaba cumpliendo su propósito divino en él. Mire lo que dice el versículo 14. Así que vino hasta Lei. Los filisteos salieron gritando a su encuentro. ¿Se imagina estos hombres enojados, feroces, gritándole en su cara, tal vez gritando su nombre? Ellos estaban enojados, los filisteos estaban clamando por su nombre. Querían hacerlo pedazos, estaban sedientos de venganza, pero no contaban con que Dios estaba controlando la situación. Mire, le recuerdo, hermano, que Dios es el Señor de los tiempos y los eventos. Dios es el Señor de los tiempos y los eventos. Mira el versículo 14. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Por 4ª vez en la historia de Sansón se menciona esta misma frase. Si usted se recuerda, hace 2 semanas le decía que de todos los jueces, Sansón es el que más menciona esta frase. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Por 4ª vez en su historia aparece esto. Dios lo capacitó con su espíritu para cumplir sus planes. Dios lo llenó de su espíritu para cumplir sus planes. Sus cuerdas, dice la Biblia, se rompieron como que si se hubieran quemado. La hora había llegado. Sansón enfrentó a sus enemigos como un verdadero superhéroe. Ya no más juegos. Ahora llegó el momento de cumplir la voluntad de Dios. Mire que lo primero que hizo, según el versículo 15, dice: y hallando una quijada de asno fresca aún. Ya sé lo que me va a decir. Bueno, y no tenía que tocar un muerto, pues. Ya sé lo que me va a decir. Ya sé lo que van a preguntar. Bueno, y no tenía que tocar muertos, pues. Bueno, recuérdese que si hubiera sido por esto, desde que mató al león, ya su voto ya se hubiera roto. Recuérdese que si Dios no lo hubiera usado por esto, desde que tocó la miel del león, ya se hubiera roto su voto. Mire, Dios usó la vida de este hombre a pesar de sus faltas. Subraya la frase: quijada de asno fresca.
porque si hubiera sido una que ya tenía mucho tiempo tirada ahí, no hubiera sido tan fuerte, se hubiera quebrado fácilmente, lo que indica que Dios estaba en control. Dios estaba en control. ¿Se imagina este hombre parado ahí él solo y un ejército alrededor de él, en contra de él para quererlo atacar? Y voltea a todos lados y de repente aparece una quijada de un burro fresca aún ahí. Dios estaba en control de la situación. Bueno, ¿cuál fue la única arma que tenía en sus manos? Dice la Biblia, una quijada de asno fresca aún. Este animal probablemente había muerto el día anterior, dicen los comentaristas. Era la parte del animal más dura y más pesada, llena de dientes. No fue la habilidad de Sansón la que hizo que él pudiera vencer, sino el poder que Dios le dio para cumplir su propósito. Dios lo capacitó para su batalla, para la batalla de su vida. Una de las batallas más épicas que aparece en toda la historia de la Biblia. La más conocida. La que al escuchar quijada de asno, lo primero que viene a su mente es la vida de Sansón. Inmediatamente nos lleva a relacionarlo con Sansón. Dios estaba en control de su vida, incluso a pesar de sus faltas. Ahora, no que Dios estaba de acuerdo con sus errores, por tercera vez lo repito, pero Él usó sus fracasos para su gloria. Ahora, note que este no es un ejército haciendo guerra contra otro ejército, sino un solo hombre venciendo a todo un ejército. Algo así como el Rambo de nuestros días. Dios le había capacitado para cumplir sus propósitos y ahora estaba venciendo a 1000 de sus enemigos. El doctor MacArthur dice que Dios le dio poder milagroso a Sansón para destrucción, pero también para mostrarles a los israelitas temerosos que él estaba con ellos a pesar de su falta de confianza. ¿Se da cuenta? Todo era parte del plan de Dios. Sansón es el único entre los jueces. Él era único en sí entre los jueces, debido a que él era, decía un escritor, el ejército de un solo hombre en contra de los filisteos. Otros jueces de Israel dirigieron ejércitos en contra de sus enemigos, pero Sansón peleó solo. Y con esta asombrosa victoria estamos conscientes de lo que él pudo haber hecho si hubiera cedido enteramente su vida a que Dios llenara con su espíritu, en lugar de andar jugando y siendo gobernado por sus pasiones. Dice la Biblia que él mató a 1000 hombres. Impresionante. Con la quijada de un animal mató a 1000 hombres. Sansón tenía una habilidad no solamente física, se recuerda que le dije, sino también una habilidad mental. En su banquete dice la Biblia que él propuso un enigma. ¿Se recuerda el enigma? Capítulo 14, versículo 14. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y después de haber matado a 1000 hombres, él compuso un poema. Versículo 16. Con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Un poema. Este poema tiene relación, especialmente porque rima en el hebreo. Riman 2 palabras que se mencionan ahí. Amor, que significa burro, y Homer, que significa montón. Él compuso un poema. Muchos han tratado de descubrir o de describir qué es lo que en realidad significaba ese poema. ¿Cuál era? De traducir literalmente las palabras en nuestro idioma. Hay 2 ejemplos ahí en sus notas. Con la quijada de un asno los he amontonado en una misa. Con la quijada de un asno he asaltado asaltantes, si se pudiera traducir. Otro escritor decía, con la quijada de un asno los he juntado en un montón. Pero cual sea que sea la traducción, esta declaración de victoria de Sansón, literal, tiene un toque poético que es difícil de traducir. Ahora, como todo en su vida siempre fue de victoria a tragedia, mira el versículo 17. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Ese nombre esencialmente significa el monte de la quijada. Era obviamente un nombre apropiado para el lugar de la gran victoria de Sansón. Pero su celebración, le dije, no duró mucho. Dios le recordó a este superhéroe, Dios le recordó que a pesar de su fuerza descomunal, levantar la quijada de un animal,
que a pesar de su habilidad, matar a 1000 hombres con un solo hueso, él era un simple ser humano, un hombre que necesitaba agua para vivir. Dice el versículo 18, y teniendo gran sed, subraye eso, teniendo gran sed. En muchas ocasiones en las Escrituras encontramos que después de una gran victoria, siempre viene una gran prueba. Eso es un ejemplo para nosotros. En nuestra vida usted puede tener una victoria grande, prepárese. Después viene la gran prueba. Y si usted no está preparado ni para la una, tampoco va a estar preparado para la otra. Si usted no está preparado para la prueba, no se preocupe, usted no va a estar preparado para la victoria. Tenemos que estar preparados para una de la misma manera que para la otra. Alguien dijo que si los triunfos no se equilibran con los juicios, decía este escritor, existe el peligro de que nos sintamos orgullosos y seguros de nosotros mismos. ¿Se imagina el orgullo que había en el corazón de Sansón? Este fue el hombre que regresó a ver un león que había matado como un trofeo. Eso lo hice yo. ¿Se imagina el orgullo que hubiera habido en su corazón si Dios no le hubiera recordado a él? Mira, tú eres fuerte, eres hábil, pero eres un simple ser humano. Necesitas agua. Y aquí no hay agua. Necesitas agua para vivir. Nos prueba, hermanos, que debemos estar preparados. Sansón necesitaba esta sed, necesitaba ese sentir eso que él era humano, para recordarle su propia debilidad. Esa necesidad que él tenía, necesitaba tener esa necesidad recordándole esto justo después de una gran victoria. Después de una gran victoria necesitamos usted y yo que se nos recuerde quiénes somos. Alguien me decía, somos hijos de Dios. Sí, somos hijos de Dios, gloria a Dios por eso. Alguien me decía, somos guerreros de Cristo. Sí, qué bueno, somos guerreros de Cristo. Pero no se olvide que también somos seres pecadores llenos de debilidades. Charles Spurgeon decía, es muy común para el pueblo de Dios, cuando estos tuvieron una gran liberación, el tener en poco de problema que es demasiado para ellos. Sansón mató a 1000 filisteos y los amontona. Imagínense una pila de hombres. Y luego él se está muriendo por un poco de agua. ¿Se da cuenta? El sinónimo de poco. Tenemos un poco de problema. Sansón se está muriendo por un poco de agua. Mire, esta sed definitivamente era parte del plan de Dios. Era Dios quien envió esa sed a su vida. Era Dios quien puso esa necesidad de sed en su vida. Como que si Dios le estaba diciendo, mira, ya mataste a 1000 de ellos, pero no te olvides quién eres tú. Ya mataste a 1000, pero no te olvides quién eres tú. Mire, si Dios se parara frente a usted y le preguntara, ¿quién es usted? ¿Qué le respondería? ¿Quién es usted? Si Dios se parara frente a usted y le dijera, ¿hacia dónde usted va? ¿Qué usted le respondería? Alguien dijo que esta gran sed de Sansón fue parcialmente enviada por Dios, que por la experiencia de su propia impotencia él debiera ser forzado a atribuir la victoria solamente a Dios y no a sí mismo. Con el orgullo que había en el corazón de este hombre, estoy seguro que él hubiera cantado este poema por todos lados. Miren, yo maté a 1000 hombres y los puse en montones. Yo lo hice. Yo lo hice. Hermanos, 2 Corintios 12, 9 al 10 dice, y ya se me había dicho, dice el apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, subraya esto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Pablo está diciendo que usted no puede, Cristo no puede reposar en su vida si usted no entiende y no reconoce su debilidad. Mire el versículo 10. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, subraya esto, entonces soy fuerte. Es cuando somos débiles, hermano, que somos fuertes. Cuando somos totalmente dependientes de Dios, que logramos más de lo que nos podemos imaginar. Note que la oración de Sansón fue contestada inmediatamente. Versículo 18,
Entonces, teniendo gran sed, él clamó luego a Jehová y dijo: mire sus palabras, tú has dado esta grande victoria por mano de tu siervo. Es la primera vez que Sansón se ve a sí mismo como un siervo de Dios. La primera vez en toda su historia. Versículo 18: ¿y moriré ahora yo de sed y caeré en manos de estos incircuncisos? O sea, eres tú, Dios, quien me ha dado esta victoria, no soy yo. Él reconoció su debilidad y la oración fue contestada. La oración fue contestada. Versículo 19: entonces abrió Dios la cuenca que hay en ley. Cuando somos débiles es cuando somos fuertes. La oración de Sansón fue contestada. Dios no solo lo ayudó a matar 1000 hombres, sino que Dios lo ayudó dándole agua cuando la necesitaba. Hudson Taylor, el misionero a la China, decía: la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, siempre tendrá el apoyo de Dios. Fue Dios quien bendijo a este hombre, dándole lo que necesitaba en ese preciso momento. Aquí, hermanos, el Señor mostró su fidelidad para Sansón al proveer las necesidades para su siervo. Él mostró su fidelidad. Él le dice: mira, yo sé que has cometido errores, pero yo voy a usar tu vida. Toma, aquí está el agua. La oración de Sansón indica que él se consideraba a sí mismo como un siervo de Dios. La primera vez en toda su historia que se menciona esto. Déjenme citar nuevamente al doctor MacArthur, quien dijo: Dios llevó a cabo un milagro de suplir un manantial en respuesta al clamor de oración de sed. Llamó a aquel lugar En Jacore, que significa la fuente del que clamó. Algunas traducciones, algunas traducciones dan la impresión de que el agua vino de la quijada que él acababa de tirar de su mano. ¿Se imagina? La quijada de un animal muerto brotando agua. Algunos traductores dicen que esa es la traducción literal, que el agua salió de la quijada con el que él había matado a 1000 hombres, principalmente porque el nombre de Lei significa literalmente quijada. Pero a pesar de todas esas victorias, hermanos, nuevos retos iban a llegar a su vida. Y a través de todo esto, Sansón pudo contar con el hecho de que la victoria pasada era una promesa de una liberación futura. Según de Corintios 32:8 dice: con todo esto y con todos nosotros, dice la Biblia, está el Señor, nuestro Dios, para ayudarnos. Y subraya esto, por favor: para pelear nuestras batallas por nosotros. Es Él quien había dado la victoria. F. Meyer decía, termino con esto: ten buen ánimo, guerrero, que desfalleces. El Dios que te creó y que te ha usado conoce tu cuerpo y lo que necesitas antes de que se lo pidas. Si algo que usted y yo debemos recordar es que en medio del campo de batalla no estamos solos. No estamos solos. Déjeme hacerle 2 preguntas. ¿Qué clase de batallas está librando usted en su vida? ¿Qué clase de batallas está librando usted en su vida? ¿Qué luchas ha tomado como suyas cuando Dios ha dicho que le pertenecen a Él? Muchas veces vamos a la guerra y peleamos batallas que no nos pertenecen. Le pertenecen a Dios. Y le recuerdo que no importa cuán fuerte y cuán hábil usted sea, al final Dios le recuerda que usted es un simple ser humano que lo necesita a Él para cumplir su propósito. Debemos tener siempre presente que Dios es quien pelea nuestras batallas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, infinitamente gracias por la vida de Sansón, por su nacimiento, por su tragedia y ahora, mi Dios, por su batalla, la batalla de su vida. Señor, si hay algo que podemos aprender y podemos leer esta historia 1000 veces y 1000 veces obtener algo grande de ella, pero si hay algo que podemos llevarnos a nuestro corazón en esta tarde, es que tú peleas por nosotros
Las batallas te pertenecen. Y no importa cuán fuerte y cuán hábil seamos, al final tú nos recuerdas que somos simples seres humanos, pecadores que necesitan de ti. La lección más grande de su vida, Señor, es que debemos iniciar bien, pero terminar bien. No iniciar bien y terminar mal. Nuestra oración es: Dios, cumple tu propósito en nosotros. Cumple tu propósito en nosotros. Hermano, su oración debe ser: Señor, ayúdame a cumplir el propósito de mi vida. Ayúdame a cumplir el propósito de mi vida. No importa qué edad tenga usted. No importa qué edad tenga usted. Usted puede cumplir el propósito de Dios en su propia vida. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por la vida de este hombre. Gracias, Señor, porque tú nos has guiado a través de esta serie para aprender todo lo que tú deseas depositar en nuestro corazón. Mi Dios, permite que se quede ahí, que germine esta semilla, que crezca, y que la historia de este hombre nunca se nos olvide. Que nos recordemos que a pesar de las victorias que podamos tener en nuestra propia vida, eres tú, Señor, quien nos da la victoria. Eres tú quien pelea por nosotros. Eres tú quien nos ayuda cada día. Señor, a pesar de nuestras faltas, Padre, si hay alguien aquí en esta hora que está pensando que por los errores que cometió en el pasado tú ya no puedes perdonarlo o tú ya no puedes usarlo, Señor, sácalo de esa mentira. Tú usaste la vida de un hombre que deliberadamente te falló. La vida de un hombre que dijo no a su propósito y tú lo usaste. Señor, permite que aprendamos de los errores de otros para vivir y servirte de la mejor manera. Gracias por este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarlo a que se ponga de pie. Y esa es una gran verdad, hermano, hermana. Dios es capaz de utilizarnos a pesar de nuestros errores. Pero hay que buscarlo, hay que clamarle a Él. Hay que tener también